Había algo en el sonido de esa portezuela. Un golpe seco, metálico, sin pretensiones. El tipo de ruido que hacen las cosas construidas para durar y trabajar, no para impresionar. Si creciste en algún pueblo del interior de México, en los años 80 o los 90, es probable que ese sonido te resulte familiar, aunque no recuerdes bien de dónde viene. Era el ruido de la mañana temprano, cuando el mercado todavía olía a tierra húmeda y el sol apenas tocaba los techos de lámina. Era el ruido de la carga que llegaba, del hielo para las pescaderías, de los chiles en costal, de las cajas apiladas con una habilidad que parecía geometría improvisada. Ese sonido venía de una camioneta pequeña, de plataforma abierta, con la carrocería pintada en blanco o en ese verde desvaído que usaban las flotas municipales. Una camioneta que cabía en calles, que una pick-up americana jamás hubiera intentado. Una camioneta que arrancaba con el frío y aguantaba el calor. Y que un día, sin gran anuncio, dejó de fabricarse. Esto es Autos del Ayer. Y lo que vas a descubrir aquí tiene menos que ver con datos de producción que con una decisión que la propia Nissan nunca explicó del todo bien. La historia de la Estaquitas empieza lejos de México, en el Japón de la posguerra, cuando Nissan, todavía llamada Datsun en algunos mercados, comenzó a fabricar vehículos ligeros de trabajo. La lógica era sencilla y brutal. El país estaba reconstruyéndose. Los recursos escaseaban y necesitaba transportar cosas sin desperdiciar combustible ni espacio. Nació así una familia de camionetas pequeñas, de doble cabina o cabina sencilla con plataforma abierta, que con los años llegaría a muchos rincones del mundo bajo distintos nombres. En México, esa camioneta encontró un hogar particular. Llegó en los años 70 como parte de la ofensiva de Nissan para consolidar su presencia en el mercado latinoamericano. Y la planta de Civac en Morelos comenzó a ensamblarla con piezas crecientes de fabricación nacional. El nombre oficial, durante años, fue Datsun Pickup. Pero en las calles, la gente nunca la llamó así. La llamaron Estaquitas, por las estacas de madera que muchos propietarios clavaban en los costados de la plataforma para cargar más sin que nada se cayera. Un nombre que surgió del uso, del trabajo cotidiano, de la necesidad de acomodar sacos de cemento o racimos de plátano sin que rodaran por la carretera. Los nombres que la gente inventa para sus herramientas de trabajo dicen mucho sobre la relación que tienen con ellas. Nadie le pone apodo a algo que detesta, y la Estaquitas se ganó ese apodo a pulso. A lo largo de los años 80, la camioneta fue uno de los vehículos de trabajo más vendidos del país. Los números que circulaban internamente en Nissan México pintaban un panorama claro. En varios años de esa década, la pick-up pequeña encabezó, o estuvo entre los primeros lugares de ventas del segmento comercial ligero. Había flotas enteras de color blanco repartidas por los municipios del norte. En el sur, los campesinos la compraban de segunda mano y la mantenían funcionando con refacciones que un mecánico de rancho podía conseguir en cualquier ferretería, con acceso a un catálogo básico. Esa era una de sus virtudes más subestimadas. El motor de 4 cilindros, en sus versiones más longevas, era tan conocido por los técnicos de pueblo que bastaba con un juego de herramientas básico y algo de tiempo para resolver casi cualquier falla. Piensa en el floricultor de Tenancingo, que salía antes de las 4 de la mañana, con la plataforma llena de gladiolas, envueltas en papel periódico. Piensa en el herrero de Monclova que cargaba varillas en la caja abierta y llegaba a las obras sin que los tubos rozaran la carrocería de nadie. Piensa en la señora de Oaxaca, que tenía una Estaquitas verde con el toldo remendado y que llevaba 30 años vendiendo en el mismo mercado. Siempre con la misma camioneta. Siempre con el mismo lugar. Cuando alguien le preguntaba por qué nunca la había cambiado, ella respondía que ¿para qué?, si seguía arrancando. Ese era el perfil del comprador. Alguien que miraba a sus herramientas con respeto y expectativa de larga vida, y que no gastaba en lo que podía reparar. Pero entonces, llegaron los años 90, y el mundo comercial en México cambió con una rapidez que dejó a varios modelos descolgados en el camino. El primer síntoma fue el
Tratado de Libre Comercio. Cuando el TLCAN entró en vigor en 1994, el mercado automotriz mexicano se abrió de una manera que nadie había experimentado antes. Las pickups americanas, que hasta entonces llegaban con aranceles que las hacían prohibitivas para el comprador común, empezaron a abaratarse. La Ford Ranger, la Chevrolet S10, la Dodge Dakota en versión compacta. Todas entraron al mercado con una agresividad de precio que antes resultaba imposible. Y aunque ninguna de ellas era tan barata como la Estaquitas, el mensaje implícito que enviaban era poderoso. Por un poco más de dinero, podías comprar algo más grande, más potente, más moderno, y con una marca que en el norte del país todavía cargaba un peso simbólico importante. Pero la competencia externa, por sí sola, no explica lo que pasó. La propia Nissan lanzó en 1997 una nueva versión de su pickup mediana para México, la pickup NP300, más robusta, con mayor capacidad de carga, mejor equipada y dirigida a un comprador que quería dar un salto hacia arriba. La NP300 entró con fuerza y se convirtió en un éxito que todavía hoy sobrevive en el catálogo de la marca, con distintas actualizaciones. Tenía un motor más moderno, sistemas de suspensión revisados y una cabina que, comparada con la de la Estaquitas, se sentía como pasar de una herramienta de campo a una herramienta de campo con calefacción. Ese momento, la llegada de la NP300, es lo que Nissan presentó como el relevo natural. La narrativa oficial fue cómoda y ordenada. El mercado maduró. El comprador quiso más. La empresa respondió con un producto mejor. Y la Estaquitas completó su ciclo. Fin del relato. Pero esa narrativa tiene una grieta que se ve cuando uno mira los datos con más calma. La Estaquitas, en sus últimos años de producción, todavía tenía demanda real. Las flotas municipales seguían comprándola. Los distribuidores de gas en cilindros todavía la pedían. Las cooperativas agrícolas del Bajío todavía la renovaban. El vehículo pequeño de trabajo, con plataforma abierta y motor simple, no había dejado de tener clientes. Lo sabía. Solo que Nissan decidió, en algún punto entre finales de los 90 y comienzos del siglo, que ese cliente ya no era el cliente que le interesaba cultivar, porque la Estaquitas vivía en los márgenes del mercado que Nissan quería construir para sí misma. Vendía a compradores de bajo ingreso, a flotas que negociaban precio hasta el último centavo, a municipios con presupuesto raquítico. Y en esos segmentos, el margen de utilidad por unidad era delgado. La NP300, con su precio más alto y su equipamiento más generoso, le dejaba más dinero a la red de distribuidores y más cuentas positivas en los estados financieros de la empresa. La decisión de descontinuar la Estaquitas fue, en buena medida, una decisión de portafolio. ¿De qué clientes quería Nissan tener en sus concesionarias y cuáles prefería dejar ir? Ahí está el dato que no cuadra con el relato del relevo natural. La Estaquitas desapareció antes de que existiera una alternativa directa para el comprador que la necesitaba. La NP300 era más cara. El cliente que compraba Estaquitas con crédito ajustado no podía simplemente subir de nivel y pagar la diferencia. Cuando Nissan cerró la línea, ese comprador se fue a buscar camionetas usadas, o brincó a marcas chinas que comenzaban a entrar al mercado, o simplemente siguió usando la misma Estaquitas hasta que el motor o la carrocería dijeron basta. Y muchos todavía lo hacen, porque uno de los fenómenos más curiosos alrededor de este vehículo es la longevidad que tiene en circulación. En estados como Guerrero, Veracruz, Hidalgo o Michoacán, ver una Estaquita circulando con más de 30 años encima resulta tan natural como ver una yunta en un campo sembrado.
Las hay con el cofre de otro color, con la cabina reforzada con lámina soldada a mano, con el tablero lleno de santos de plástico y una virgen colgando del espejo que ya solo refleja polvo. Son vehículos que dejaron de fabricarse hace años y que el mercado informal de refacciones mantiene vivos por la sencilla razón de que sus motores son compatibles con repuestos que todavía se consiguen en el mercado de autos clásicos japoneses. Ese mercado existe y tiene su propia economía. Los mecánicos que saben de motores Nissan de esa generación, el Z Series o el S de series, que se instaló en distintas versiones de la camioneta a lo largo de los años, tienen trabajo asegurado en cualquier taller de pueblo que esté cerca de zonas agrícolas. Los motores a diésel de algunas versiones tardías se volvieron especialmente valorados porque aguantaban el maltrato sin requerir mantenimiento sofisticado. Un mecánico en el mercado de refacciones de Guadalajara, consultado hace algunos años por una publicación especializada de autos clásicos mexicanos, lo explicó con una sencillez que tenía algo de poesía ruda. Estas camionetas no se mueren. Hay que matarlas. Pero hay una parte de la historia de la Estaquitas que muy pocos conocen, incluso entre los entusiastas del segmento. La camioneta no existió solo en México. La base técnica de la Estaquitas, derivada de la plataforma Nissan/Datsun de pickup ligera, se fabricó y vendió en decenas de mercados del mundo bajo nombres distintos. En Sudáfrica fue la Nissan 1400, y allá se convirtió en un ícono de trabajo tan arraigado que los sudafricanos le guardaron un afecto casi idéntico al que le tuvieron los mexicanos. En Chile, la conocieron como la Nissan D21, en versiones más grandes, pero las pickups pequeñas de la misma familia también tuvieron su momento. En España y algunas partes de Europa, llegó como Datsun Pickup y después como Nissan Pickup, con cobertura modesta, pero real. La versión sudafricana merece un párrafo aparte, porque es quizás el caso más extremo de longevidad. La Nissan 1400 en Sudáfrica se fabricó durante tanto tiempo y con tan poca interrupción que se convirtió en el vehículo de trabajo más reconocible del país. Los taxistas, los jardineros, los electricistas, los agricultores del KwaZulu-Natal, todos la usaron durante generaciones. Y cuando Nissan finalmente la descontinuó también allá, la reacción popular fue suficientemente ruidosa como para que la historia quedara registrada en medios locales. Había gente que llevaba décadas comprando la misma camioneta, esperando que el siguiente modelo fuera igual de simple y confiable, y que la respuesta de la marca fue ofrecerles algo más grande, más caro y más complicado de mantener. La historia se repite. Continentes distintos. La misma molestia. Porque eso es lo que une a los compradores de la Estaquitas en México con los compradores de la 1400 en Sudáfrica. Nadie les pidió un vehículo mejor. Les bastaba con uno que siguiera funcionando. El progreso que Nissan les ofreció era un progreso que ellos no habían pedido y que no podían pagar sin esfuerzo adicional. Y eso, en el mundo de las herramientas de trabajo, equivale a quedarse sin herramienta. Hubo voces dentro del gremio automotriz mexicano, a finales de los 90, que señalaron que el segmento de la pica pequeña de trabajo tenía todavía espacio para un producto actualizado, pero asequible, que bastaba con modernizar la plataforma, meter un motor que cumpliera con las normas de emisiones que se venían y mantener el precio en el rango histórico. Nissan escuchó esas voces y decidió en otro sentido. La empresa tenía entonces sus propios problemas financieros globales. La alianza con Renault, que salvaría a la compañía, estaba formalizándose justo en ese periodo. Y Carlos Ghosn llegó con un mandato claro de sanear las cuentas y eliminar todo lo que no generara retorno suficiente. En ese contexto, mantener una línea de producción dedicada a una camioneta de márgenes delgados para un segmento de bajo ingreso resultaba difícil de justificar en una hoja de cálculo. El mercado informal de trabajo no tiene lobby. Nadie habla por él en las juntas de directivos. Y entonces, la Estaquitas desapareció de los catálogos sin despedida formal, sin edición especial de colección,
sin campaña de cierre. Un día estaba en el inventario de los distribuidores y al siguiente ya no había más unidades nuevas disponibles. Los últimos compradores que consiguieron una directo de agencia la cuidaron como si supieran, desde el primer día, que no iba a haber reemplazo. Algunos de esos compradores todavía las tienen. Las han pintado 2 o 3 veces. Les han cambiado la plataforma de madera por una de aluminio soldado. Les han remendado la cabina con partes de otras unidades. La mantienen como se mantiene una buena estufa de leña o un par de botas de trabajo, que encontraron la forma perfecta del pie después de años de uso. Hay una economía del apego que no aparece en los estudios de mercado y que las marcas rara vez calculan bien. ¿Cuánto cuesta, en términos de confianza, dejarle a un cliente sin sucesor el vehículo que le dio de comer durante 20 años? La respuesta no cabe en un balance anual, pero se siente en el hecho de que hoy, décadas después, cuando alguien escribe sobre autos de trabajo en foros mexicanos de automotriz clásica y pregunta cuál fue el mejor vehículo de uso rudo que fabricó Nissan en el país, la Estaquitas aparece en los primeros lugares casi invariablemente. Y no porque la gente la idealice con nostalgia ciega. La recuerda así porque, para la tarea que tenía asignada, cumplió sin quejarse durante toda su vida útil y varios años más. Hay algo revelador en el tipo de objeto que la gente decide reparar en lugar de reemplazar. Cuando alguien lleva su camioneta a un taller por 5ª o 6ª vez, en vez de vender el casco y comprar algo nuevo, hay información en esa decisión. Le está diciendo al mercado que nada de lo disponible le genera la misma confianza, o que nada de lo disponible cabe en su presupuesto con la misma amplitud. Las estaquitas que todavía circulan son, cada una de ellas, una declaración silenciosa de que algo se interrumpió en la cadena entre fabricante y comprador, que nunca terminó de reanudarse del todo. Nissan México siguió creciendo. La NP300 se convirtió en un éxito real y sostenido. La marca consolidó su posición en el mercado nacional, con modelos más modernos, mejor equipados y pensados para un comprador, con más capacidad de gasto. Todo eso ocurrió, y ocurrió bien. Pero en algún mercado de madrugada, en alguna calle angosta de algún municipio donde la banqueta termina antes de que empiece el campo, todavía hay una plataforma abierta cargada de costales, y todavía se escucha ese golpe seco y metálico de una portezuela que cierra sin drama. Y el motor arranca con el primer giro de la llave, igual que lo hizo 30 años atrás, porque nadie le preguntó si quería jubilarse. El mercado decidió que ya era tiempo. El vehículo, por su parte, sigue sin estar de acuerdo.